Bueno, pues buenos días y gracias por su presencia a esta comparecencia que hacemos en la sede del Partido Popular de Jerez para trasladarle fundamentalmente un tema en relación al decreto de la Junta de Andalucía de la regularización de viviendas y el impacto que tiene, bueno, en general en toda Andalucía, pero fundamentalmente en Jerez. Miren, a mí me gustaría iniciar con una reflexión, ¿no? Si ustedes me lo permiten. Hay tres cosas que se repiten continuamente en nuestras vidas a lo largo de los años, ¿no? Una, y permítanme la broma, es el anuncio de Navidad del turrón, del almendro. Hay una segunda, que es el discurso del rey, que se repite todos los años. Y hay una tercera, que es que cada vez que llegan unas elecciones, la Junta de Andalucía promete que va a legalizar las viviendas ilegales o las viviendas irregulares que hay en la zona rural de nuestra tierra. Y la verdad es que es algo que ya ha perdido total credibilidad, porque es algo que se repite continuamente, pero que nunca llega. Nosotros entendemos que para gobernar hay que gobernar, evidentemente, con sensibilidad y con corazón, pero también con conocimiento, con razón. Y precisamente esa conjugación de esas dos cosas es lo que permite que se vayan solucionando los problemas de los ciudadanos. Y un claro ejemplo de lo que no hace la Junta de Andalucía es precisamente lo que desde hace más de 14 años pues, está permitiendo o está manteniendo en relación a la regularización de las viviendas en zonas conflictivas o en la zona rural. Sí decirles un primer mensaje, que es que nos atreveríamos a decir que prácticamente el impacto de la modificación que plantea la Junta de Andalucía en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en lo que es el término municipal de Jerez, no tiene ningún efecto. Y por lo tanto, que los ciudadanos sepan que estas promesas que se han hecho de que esta es la solución a los problemas de regularización de viviendas en la zona rural, pues decirles que como crítica, no voy a decir constructiva, pero sí para que quede claro que esta modificación del decreto de la Junta de Andalucía, lo que es el término municipal de Jerez, no tiene ningún impacto. No tiene ningún impacto porque además entendemos que la Junta de Andalucía lo que hace es aplicar paños calientes, insistimos, recurrentemente, cada vez que llegan o se aproximan algunas elecciones, pero que no coge el toro por los cuernos, no afronta el problema en profundidad, y esto es lo que está haciendo que se cree una inseguridad jurídica muy importante, que se esté trasladando la presión a los ayuntamientos, que es donde van los ciudadanos a pedir solución a sus problemas, en muchos casos incluso de suministros básicos. Ya no estamos hablando de los problemas de disciplina urbanística o no estamos hablando de los problemas de legalización o de escritura, sino en muchos casos problemas de acceso a los suministros básicos, que tal como está la legislación ahora mismo, pues es imposible poder habilitar una solución, diríamos, normalizada o una situación generalizada. Nosotros podemos decir con claridad y con rotundidad que la Junta de Andalucía lleva mucho tiempo, el PSOE y recientemente Izquierda Unida, mirando hacia otro lado con el problema de la legalización de las viviendas en la ciudad o en el territorio de Jerez. No podemos olvidar que estamos hablando de una situación que afecta aproximadamente a unas 1.300 viviendas en el término municipal de Jerez y que bueno, pues durante muchos años se le está intentando dar una solución, pero no existe el marco legal para hacerlo. Ante esta situación, ¿qué es lo que ha hecho y qué es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Jerez durante este tiempo? Desde la Delegación de Urbanismo, ustedes saben, pues en los primeros tiempos pues yo estaba al frente de esa delegación y después la he continuado de una manera, bueno, con un trabajo muy importante, nuestro compañero Agustín Muñoz. Decirles que en estos 3 años se han conseguido, teniendo en cuenta con trámites que no estaban afectos a zonas de vías pecuarias o zonas de inundabilidad o zonas de protección medioambiental importante, se han conseguido regularizar 102 viviendas en el término municipal de Jerez. Estamos hablando en suelos consolidados que llevaban los vecinos durante muchos años intentando obtener los papeles de la legalización y que no lo habían conseguido, y gracias al trabajo, al esfuerzo, bueno, y a todo el apoyo técnico que se le ha dado desde el ayuntamiento, pues estos vecinos pues lo han conseguido. Fue un compromiso que tuvo la alcaldesa, nuestra alcaldesa y presidenta, María José García Pelayo, y que en muchos casos se han culminado. Decirles que estos han sido 16 en Torremelgarejo, 22 en La Ina,
26 Los Albarizones, 23 La Corta, 8 Geraldino y 7 Nuevas Arillas. Pero sí decirles que no nos hemos quedado ahí, que hemos seguido trabajando precisamente en aquellas zonas que estaban afectas o que tenían que desarrollar planes especiales. Hemos seguido trabajando y se han aprobado planes especiales de Añina, El Polida e Inmaculada. Esto estamos hablando que son planes especiales de hábitat rural diseminado que permiten, dentro de lo que es el hábitat rural diseminado, el acceso a los servicios y una regularización de lo que son las viviendas existentes en Mesas de Santa Rosa y en La Guareña. Que hay que decir que en La Guareña se ha aprobado inicialmente, pero estamos pendientes, y ya hablaremos de ello, de una solución de la Junta de Andalucía al problema de la afección a la vía pecuaria. Por otro lado, ha habido algunos procedimientos que se encuentran atascados precisamente por esta normativa autonómica o regional, como es el Plan Especial del Mojo Baldío Gallardo, que es un plan especial que está ya redactado, o el Plan Especial de Cuartillos Oeste, que es una de las partes de la zona de Cuartillo que está en proceso de redacción. Y también decirles que en suelo urbano no consolidado se ha aprobado el Plan Especial de Reforma Interior de Cuartillo, la parte fundamental, antes les decía Cuartillos Oeste, y también en Mesas del Corral, uno en el año 2013 definitivamente y otro en Mesas del Corral en el 2014. Pero ¿cuál es el problema fundamental que afecta a lo que es el término municipal de Jerez o a la mayoría de las viviendas en el término municipal de Jerez? Miren, nosotros nunca vamos a ser inconscientes en que aquellas viviendas que estén en zona inundable y que realmente se inunden, bueno, pues evidentemente pues tienen un problema, ya no le decimos desde el punto de vista medioambiental, sino desde un punto de vista del riesgo para la vida de las personas y para la integridad de las personas. Pero también es cierto que la definición de la zona inundable está también sometida a las actuaciones que haga la administración competente en los cauces de los ríos. Hemos analizado, porque todavía no se ha publicado, aunque se ha hecho público una información sin haberse publicado el documento, el estudio de inundabilidad, y hemos encontrado que la solución que ha adoptado la Junta de Andalucía ha sido la vía fácil, y es aumentar de forma artificial los límites de la zona inundable precisamente para verse menos afectados por la falta de mantenimiento o la falta de actuaciones en los cauces de los ríos. Y le digo esto porque la zona inundable, con independencia del respeto al medio ambiente y del respeto a los cauces naturales, depende también de las actuaciones que se realicen en el cauce del río. Y le voy a poner un caso que ustedes van a entender perfectamente. Uno de los criterios que dice la Junta de Andalucía es que no se pueden hacer actuaciones en los márgenes de los ríos. Si eso fuese así, prácticamente media Sevilla, en torno al río Guadalquivir, o media Córdoba, estarían en zona inundable. ¿Por qué no lo están? Pues porque precisamente en las zonas por donde discurre el cauce del río intramurbano, ese cauce está, y permitida la redundancia, encauzado. Es decir, hay posibles actuaciones desde el punto de vista de la ingeniería y desde el punto de vista de las administraciones que, en cierta forma, controlen. Una es la limpieza y el mantenimiento de los cauces y el mantenimiento de lo que es los cauces de los ríos con la suficiente caja, y otro también es hacer algún tipo de actuación de obra de ingeniería para delimitar o controlar la zona inundable. Por lo tanto, no queremos que se dé una información sesgada y entendemos que habrá seguramente algunas verificaciones puntuales que bueno, pues sea imposible mantenerla fuera de lo que es la zona inundable, pero hay otras actuaciones que con determinadas inversiones por parte de la administración autonómica, que es la competente, se pueden mantener fuera de lo que sería una zona inundable, controlando esa zona de inundabilidad. Eso por un lado. Y otro aspecto muy importante que está afectando y es el que está paralizando a la posible regularización de muchas viviendas, y le pongo por ejemplo el caso de Gibalbín, que lo van a entender ustedes perfectamente, o el caso de La Guareña, es la desafectación y diríamos la comprensión lógica de lo que son las cañadas. Miren, en Gibalbín, si ustedes han ido, hay una calle muy grande, muy importante, que es La Cañada, y las viviendas que hay en los aledaños, pues también en origen son viviendas que estaban en la zona de La Cañada. Si utilizáramos el procedimiento que está planteando la Junta de Andalucía, esto obligaría a los vecinos a tener que buscar un suelo alternativo, obligaría a los vecinos a tener que, o bien la administración expropiar un trazado alternativo
que sería costeado por los vecinos, y después además todas las inversiones para, diríamos, establecer esa nueva cañada. Lo que nosotros hemos planteado y planteamos hoy aquí, pedimos a la Junta de Andalucía, es lo que llevamos pidiendo desde hace 3 años, y es la consideración de la huella pecuaria para la desafectación de las cañadas. Y esto es muy sencillo, es decir, lo que ya hay existente y está libre de paso, como es la calle principal de Gibalbín, que sea eso lo que se considere como zona de cañada, que se desafecte la zona que en origen era una zona de cañada y que la Junta de Andalucía, como propietaria de esos terrenos, le venda los suelos a los vecinos para que puedan legalizar sus viviendas. Esto es algo muy importante porque todos los planes especiales redactados por el Ayuntamiento que están afectados por vías pecuarias tienen este problema fundamental, y por lo tanto entendemos que si realmente se quiere solucionar el problema de la vivienda que están ubicadas en zonas pecuarias, en vías pecuarias, la Junta de Andalucía tiene que reconocer la huella pecuaria como solución a los problemas y después transmitir, y es lo que le pedimos desde el Partido Popular, que haga un deslinde en aquellas que no estén deslindadas, que haga una desafectación de las zonas donde hay ubicación de vivienda y que venda a los vecinos el suelo para que puedan legalizar sus viviendas y mantenga la huella pecuaria como la vía pecuaria. Esto ocurre, como les he dicho, en muchos casos. Ocurre en el caso de Gibalbín, ocurre en el caso de La Guareña, ocurre también en el caso del Mojo Valdía Gallardo. No ocurre así en Cuartillo porque precisamente se desafectó el descansadero que era la zona de Cuartillo, y lo que estamos pidiendo es una situación o una solución igual a la que en su momento se le dio a la zona de Cuartillo para que se pueda solucionar el problema, bueno, pues de esas casi 1.200 viviendas o más de 1.000 viviendas, diríamos, que quedan todavía pendientes de regularización. Y después hay un tercer punto que también le pedimos de forma concreta, y es que adecúe la normativa urbanística para que los estándares de dotaciones, es decir, los estándares de zonas verdes, los estándares de equipamiento o los estándares de cesión que se den a las administraciones sean razonables con las circunstancias reales del hábitat o del entorno rural. ¿Y esto qué significa? Pues miren ustedes, uno de los proyectos que tiene este problema para la viabilidad es el desarrollo del plan especial de Mesas del Corral. Aunque urbanísticamente esté aprobado el documento, ahora hace falta una gestión muy importante que implica ubicación de zonas verdes donde ahora mismo hay edificaciones, implica un pago muy importante de los vecinos, no solo para la urbanización de los terrenos, no solo para la urbanización de los terrenos, sino también para la aportación de los aprovechamientos que tiene que hacer a la comunidad autónoma y, en este caso, al Ayuntamiento. Por lo tanto, es importante que la Junta de Andalucía, si quiere solucionar el problema de Jerez, tenga en cuenta estos factores que le hemos trasladado. Por un lado, y digamos, alucino un poco lo que hemos planteado, por un lado decir que el decreto de la Junta de Andalucía no soluciona ni un único problema, o prácticamente no soluciona problemas en lo que es el término municipal de Jerez, porque está dentro de lo que son parcelaciones y además no es una regularización, sino es simplemente la consideración de un asimilado fuera de ordenación. Por otro lado, los problemas concretos que hay de zonas inundables y de vías pecuarias, tiene que ser la administración autonómica la que dé soluciones concretas, como le hemos dicho, con actuaciones en la zona inundable o control de la zona inundable, y no una delimitación extensiva de lo que es la zona inundable, y también la consideración de la vía pecuaria para que los vecinos pues, puedan adquirir el suelo. Y por otro lado es adaptar los estándares dotacionales y las aportaciones que tienen que hacer los vecinos, que lo adapten a la realidad de todos y cada uno de los asentamientos que hay. Estamos hablando de una situación que está provocando y ha provocado durante muchos años una inseguridad jurídica muy importante en los vecinos. Estamos hablando de que no se le dan soluciones concretas, ni procedimientos concretos, ni procedimientos tasados. Y aquí nos unimos, y lo decimos, al planteamiento que hace el Partido Popular a nivel regional, que no está pidiendo una amnistía, para las viviendas que están en situación irregular. Lo que está pidiendo es una ley de punto y final que reconozca la realidad que tiene el territorio andaluz, y en este caso el territorio de una ciudad como es la ciudad de Jerez, y que permita a los vecinos
una salida legal, una salida ajustada en precio y por lo tanto no desmesurada, que lo haga inviable, y una salida que no se eternice en el tiempo como lo que está ocurriendo. Sí decirles que desde el Partido Popular de Jerez, pues lo que hacemos es unirnos también con estas medidas concretas a estas propuestas, diríamos, generales que se están dando desde el Partido Popular Andaluz y que creemos que es importante que los vecinos conozcan. Lo que se están proponiendo son 4 puntos claves a nivel global y que se pueden, diríamos, después aplicar a casos concretos en lo que es. El primero es esa ley de punto y final que permita regularizar todas aquellas viviendas que no estén en espacios especialmente protegidos por razón de inundabilidad histórica o medioambiental, o que estén en dominio público y que cumplan los deberes urbanísticos. Eso es la primera medida global. Lo segundo es seguridad jurídica para los propietarios que tengan una norma clara, como lo hemos dicho con anterioridad, y segura para la valoración y para, diríamos, preservar el valor patrimonial de sus viviendas. Un tercer punto es importante, la protección de los compradores de buena fe, que en muchos casos obtuvieron licencias municipales en su momento y que han sido víctimas en muchos casos del descontrol urbanístico, que no olvidemos que la capacidad de inspección durante muchos años ha estado en manos de la Junta de Andalucía, aunque se trasladó a los ayuntamientos. Y después, una agilidad y colaboración pública para tramitar la normalización del cumpliendo la ley e incumplir nuevos crecimientos que estén de forma descontrolada. Estos son los aspectos fundamentales de estas líneas generales que, como les he planteado en profundidad o en detalle, en la ciudad de Jerez tienen una especial importancia en lo que son zonas inundables, en lo que es desafectación de las vías pecuarias, que hay que dar una solución concreta y en el último punto adecuar lo que son los estándares dotacionales a la realidad, diríamos, de esos asentamientos. Yo por mi parte en este asunto he terminado. Si tienen alguna pregunta de esto o cualquier otro tema. Sobre este tema, ¿qué zona considera que quedaría fuera de las zonas inundables si se actuara por parte de la Junta de Andalucía? Bueno, vamos a ver, las zonas prácticamente que están inundables son una parte en lo que es la Corta y una parte en lo que es el Portal o el Portalillo y la zona de las Pachecas. Entonces, atendiendo a la información que tenemos, y se lo puedo decir además a nivel técnico, la delimitación de la zona inundable influye, o sea, en lo que es la delimitación de la zona inundable influye en lo que es la actuación sobre el cauce del río, el mantenimiento de la caja o la capacidad hidráulica y las obras que se hagan, ¿no? Entonces, todo lo que es la margen, digamos, derecha, un poco de la margen izquierda, como es la zona de las Pachecas, como es la zona de una parte de la Corta y una parte del Portal o el Portalillo, aunque ya se han actuado en lo que ha sido el realojo y ahí ha contribuido y ha facilitado el ayuntamiento, pues la colaboración, lo que no podemos, por la información que nos han dado, es que determinadas viviendas que se veían afectadas en la zona o en el entorno de las Pachecas, ahora con el nuevo estudio de inundabilidad de la Junta, pues parece que prácticamente afecta a la gran mayoría del asentamiento. Nosotros entendemos que eso no es razonable, que es más razonable estudiar, primero, que esté bien ajustada la zona inundable y segundo, que si hay que hacer alguna actuación de protección para delimitar esa zona inundable, pues así se haga. Pero a lo que usted me pregunta, básicamente estamos hablando de la zona de las Pachecas, de la zona de la Corta y de la zona del Portal y el Portalillo. Sí, yo le pregunto, de las 1.300 viviendas que quedan por legalizar en la zona rural de Jerez, a juicio del ayuntamiento, una vez a juicio del ayuntamiento, ¿cuántas no están en zona inundable? No sé exactamente la cantidad exacta, se lo podría mirar, pero insisto, las que están en zona inundable son las menos, porque el principal problema que tiene Jerez no es la zona inundable. Estamos hablando de que los núcleos que les he hablado, tanto las Pachecas como el Portalillo, como el Portal y como la zona de la Corta, son pocas viviendas en relación a la totalidad. El principal problema que afecta al término municipal de Jerez no es precisamente ese es un problema, pero no es ese, es la desafectación de las vías pecuarias. Entonces, no me queda claro. Si a juicio del ayuntamiento la mayoría no están en zona inundable, ¿por qué la modificación del decreto de la Junta de Andalucía de regularización no tiene impacto en Jerez? No, porque vamos a ver,
la regularización del decreto lo que habla es única y exclusivamente de una ampliación de los plazos para aquellas viviendas que procedan de una parcelación ilegal que se le pueda considerar no prescrito, prescrito y por lo tanto pueda tener el certificado de asimilado fuera de la ordenación, que no es una legalización, es simplemente un documento para poder acceder a los servicios básicos. Pero deja fuera tanto esa modificación del decreto como la propia ley todas aquellas viviendas que están en zona de dominio público por afección medioambiental. ¿Y eso qué afecta? Pues afecta fundamentalmente en el término municipal de Jerez a zonas inundables, a zonas especialmente protegidas por carácter medioambiental y fundamentalmente a las vías pecuarias. Entonces, ni la ley ni el decreto da una solución para ni zonas inundables ni vías pecuarias. Lo que sí le digo, para no generar tampoco un mensaje que no sea razonable, es decir, estamos diciendo que habrá viviendas en zona inundable que efectivamente, bueno, por las condiciones, pues necesariamente haya que actuar sobre ella porque es imposible que estén fuera de la zona inundable, pero la tendencia o la propuesta que ha planteado la Junta de Andalucía es a ampliar la zona inundable, es decir, diríamos hacer una zona inundable más amplia, que eso quita presión a lo que es el mantenimiento del río, y esto es muy sencillo, es decir, cuanto menos mantenimiento tenga el río, más fácil es que se desborde el agua y que llegue más lejos, diríamos. Entonces, si la Junta de Andalucía toma el criterio de ampliar la zona inundable, menos obligación tiene de tener que actuar sobre el río, porque va a tener, diríamos, más margen dentro de lo que es la zona inundable y siempre va a tener la posibilidad de echarle la culpa, diríamos, a otros. Entonces, pero eso ya le digo que en Jerez, dentro de lo que son todas las viviendas, afecta puntualmente. El principal problema, que eso no pone en peligro la seguridad de nadie, ni tiene un problema de inundabilidad, es la actuación en las vías pecuarias. Entonces, el criterio que está adoptando la Junta de Andalucía en las vías pecuarias es un criterio de no permitir la consideración de la huella pecuaria, es decir, no permitir lo que ahora mismo existe, sino ampliar a lo que en su momento fue, y el criterio que nosotros le estamos pidiendo es que de una vez por todas tiene que considerar la huella pecuaria, desafectar la zona donde están las viviendas y vender el suelo a los vecinos. Es decir, aquí nadie está diciendo que sea una cosa gratis. Lo que sí es cierto es que si se hace por el procedimiento que está establecido, lo que está ocurriendo es lo que está pasando, que es que no se hace, porque hay tantos problemas de gestión que hace inviable el desarrollo de esa actuación. Al margen de vía pecuaria, volviendo a lo de la inundabilidad, ¿usted ha dejado entender que lo que propone es cambiar el cauce del río? No. Lo que hemos dicho es, primero, que el estudio sea concreto, exacto y que considere una capacidad hidráulica del río buena. Eso es lo primero. Y segundo, no es cuestión de cambiar el cauce del río. Si se hacen determinadas obras, incluso menores, de protección del cauce en determinadas zonas, no tiene por qué inundarse en determinadas zonas. Pero eso no es modificar el cauce del río. Modificar el cauce del río será una obra, aunque bajo ningún concepto se ha planteado, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco estamos hablando de una actuación donde haya un importante número de viviendas. Pero sí es cierto que hay determinadas zonas que si tuvieran una obra de protección, pues probablemente estarían fuera de esa delimitación de zona inundable. ¿El Ayuntamiento le va a pedir a la Diputación que acometa las obras en la carretera, creo que es de la INA, para que no siga cegando la salida o el desagüe de agua del río en caso de inundaciones? Sí, le digo para que usted lo tenga claro. El Ayuntamiento pedirá a quien tenga que pedir lo que tenga que pedir, pero la solución a la zona inundable del río no es una carretera, le digo. Es decir, quien tiene la competencia para la delimitación y para el control de la zona inundable es la Junta de Andalucía. Si hay una carretera que, diríamos, trabaja como contención precisamente a lo que le estamos diciendo, eso es, diríamos, una situación que se da, pero no es competencia de la Diputación modificar una obra de carretera por problemas de inundabilidad. La competencia de Diputación es modificar o actuar en una carretera atendiendo a las condiciones de comunicación. Si eso sirve para que se controle la zona inundable, es una competencia de la Junta de Andalucía. Y le digo,
Si esto lo preguntara en Diputación, lo lógico es que el diputado responsable dijera, no, mire usted, lo que va a hacer la Diputación es que la Junta de Andalucía haga las obras necesarias para que mi carretera, en este caso de Diputación, no se inunde. Es decir, es que es distinto. Es decir, la carretera no es una obra de contención de la zona inundable. La carretera se ve afectada por el desbordamiento del río. Y lo que estamos diciendo es, si usted controla el desbordamiento del río, entonces la carretera no se inunda. Que probablemente si el trazado o lo que es el alzado de esa carretera se elevara en determinados tramos, permitiría que eso funcionara como elemento de contención de las inundaciones, sí, pero que eso no es una competencia de la Diputación. La competencia del control y la gestión de los cauces y de la zona inundable es de la administración competente, que es la Junta de Andalucía. Y le digo, la Diputación sería la que podría pedirle a la Junta de Andalucía que hiciera las obras necesarias para que la carretera de Diputación no se viera afectada por las inundaciones. No sé si se lo ha aclarado. Sí, sí. De otros asuntos voy a Sí, claro, perfecto. La audiencia al parecer ya ha pedido, como hablábamos hace unas semanas, que se pronuncie el Ayuntamiento sobre la suspensión o no de condena de Pedro Pacheco. Los servicios jurídicos que llevan esta acusación particular piden adherirse a lo que ha pedido Fiscalía, que es la entrada en prisión de Pacheco. ¿Qué valoración o qué decisión va a tomar el Ayuntamiento el Gobierno municipal? Bueno, yo le digo, como criterio general, y ya lo dijimos la otra vez, el Ayuntamiento de Jerez en este caso no va a tomar ninguna decisión en ningún sentido u otro que pueda influir en el cauce normal y en el cauce normativo, y por lo tanto le digo, y le aclaro un poco lo que hablamos el otro día, era el procedimiento de indulto, que es una cosa completamente distinta a lo que es los trámites o los recursos que hagan, pero sí le digo que el Ayuntamiento, la posición es la que planteó ya la alcaldesa y la que seguimos planteando. Nosotros entendemos que esto es un tema que las personas que se ven afectadas tienen, bueno, pues su derecho a presentar cualquier tipo de recurso y el procedimiento, pero la postura del Ayuntamiento es no influir en ningún sentido en otro, y por lo tanto, siempre que se solicite de alguna forma algún tipo de comunicación o de pronunciamiento, nos remitiremos primero a lo que han comentado los servicios jurídicos y segundo a mantener lo que diga tanto el Ministerio Fiscal como los jueces. No vamos a influir ni vamos a ser determinantes en ningún sentido ni en otro, sino simplemente el máximo respeto a los procedimientos y a las actuaciones, en este caso del Ministerio Fiscal y de los jueces, que son los que tienen que determinar. Digo que respalda entonces la decisión de los servicios jurídicos. Ya le he dicho, lo que he planteado es que no vamos a influir en ningún momento, en ningún sentido o en otro, y que por supuesto el Ayuntamiento lo que va a hacer es no influir y por lo tanto mantener la posición que tenga, por un lado, en este caso el fiscal, y por otro lado pues las resoluciones de los jueces. Pero sí se ha posicionado. Bueno, simplemente se le ha solicitado un posicionamiento y lo que ha hecho es única y exclusivamente, le digo, según la información que nos han trasladado, es única y exclusivamente adherirse al fiscal, pero que no es un posicionamiento que influya en un sentido u otro, simple y llanamente es mantener la línea que tenga o bien el fiscal o bien los jueces. No vamos a ser un elemento distorsionante ni en un sentido ni en otro. Vamos a tener el máximo respeto y el absoluto respeto a cómo se desarrolla el procedimiento y además entendiendo que todas las personas pues, tienen derecho a plantear los recursos que así tengan entendido. ¿Cómo ha ido la reunión con los afectados de ERTA? Bueno, según la información que me han trasladado, porque yo no he estado, bueno, ha sido una reunión donde se le ha trasladado lo que ya muchas veces había planteado la alcaldesa, ¿no? Y es que las circunstancias del ayuntamiento en su momento determinaron tomar una decisión como la que se ha adoptado, que ahora mismo esa decisión es la que está permitiendo que haya habido un ahorro muy importante en materia de personal y en cierta manera pues, ha sido una de las medidas, no la única, y esto es importante recordarlo, porque diríamos que había tres patas en lo que era el ahorro. Uno era la medida del expediente de regulación de empleo, otro era la adaptación del convenio colectivo y una tercera era la reducción del gasto en general en lo que eran las cuentas del ayuntamiento, ¿no? Y por lo tanto mantener bueno, pues esa posición respecto a ese tema. En lo que es el procedimiento, lo que la alcaldesa le ha trasladado es lo que venimos una y otra vez trasladando. Desde el primer momento hemos manifestado el absoluto respeto a las decisiones que se iban adoptando, pero aquí hay una cosa clara, ¿no? Y es que el Tribunal Supremo pues, ha determinado que el expediente de regulación de empleo se ha tramitado, ajustado a derecho,
con independencia de los procedimientos individuales, que todas las personas que se han visto afectadas pues están en su derecho de iniciar. Bueno, pues ahora mismo la decisión, no es que no hay que tomar decisión, es que la situación pues está como está. Ellos han pedido que una vez que se sepa el resultado de los procedimientos individuales, que si sale, que eso puede determinar que en X caso, caso por caso, perdón, es improcedente, que no se abogue por pagar con dinero público un despido improcedente, sino que haya una readmisión. Bueno, eso sería poner a los trabajadores públicos en una situación de ventaja respecto a cualquier trabajador normal, ¿no? Y por lo tanto la ley es clara, ¿no? En el caso de que haya un despido nulo, es como si no hubiese existido y por lo tanto la readmisión es inmediata. En el caso en el que haya un despido improcedente, es en este caso la administración o la empresa la que decide si hace una indemnización o hace una incorporación del trabajador a la empresa o al ayuntamiento, y en el caso de un despido objetivo, pues usted ya sabe que es un despido normal y corriente en el que está ajustado, ¿no? En resumen, la tramitación de un expediente de regulación de empleo en su totalidad, con un fallo ajustado a derecho, lo que viene a decir es que en su globalidad se puede entender que los despidos son objetivos, y evidentemente en los casos individuales pues ya será un juez o una jueza en la que lo determinará, ¿no? Esa solicitud, bueno, pues es entendible y es razonable, ¿no? Pero es que está, diríamos, en contra de las posibilidades o las potestades que da la ley. La ley dice claramente que en caso de un despido improcedente, pues la empresa es la que determina si procede a una readmisión o a una indemnización, y por lo tanto sí decirles que el criterio general del ayuntamiento es, bueno, pues una vez tramitado el expediente de regulación de empleo, pues si es necesario la indemnización, pues habrá que indemnizar. ¿Tiene algún tipo de información por parte del gobierno central? Porque ayer nos dijeron desde el ayuntamiento que la alcaldesa había establecido contacto, por ejemplo, con el subdelegado del gobierno. Después de todo lo que ocurrió ayer, han establecido contacto, han tenido de nuevo información que un poco que tranquilice a la población. Sí, bueno, yo creo que usted dice bien el tema de la tranquilidad, ¿no? Yo le digo que la alcaldesa está continuamente en contacto con la subdelegación del gobierno, viendo un poco la situación, pero yo creo que esto hay que ponerlo en su justa medida, ¿no? Y en su justa medida, y de verdad sería fácil entrar en una polémica con una administración, otra, o cómo actúa uno, cómo actúa el otro, y generar una situación de conflicto, aunque sea mediático, pero nuestro criterio es intentar no entrar en eso, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de un tema sensible como es la salud pública, y además un tema que ha generado en España una alarma social, ¿no? Lo primero decirles, y que tengan que tener claro, y tienen que tener claro los ciudadanos, es que las competencias en la organización de los recursos sanitarios en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma corresponde a la Junta de Andalucía, y por lo tanto ya puede venir alguien de fuera, del Pentágono, de donde venga, que no tiene ninguna competencia ni ninguna potestad en la organización de los recursos sanitarios que tiene la comunidad autónoma. Eso es lo primero. Por lo tanto, yo creo que es innecesario generar una polémica cuando está claro quién tiene las competencias para la organización de los recursos sanitarios. En relación a este asunto del virus, a día de hoy, y salvo que la Junta de Andalucía tome una decisión en contra, el hospital de referencia es el hospital en Sevilla, no sé si es el Virgen del Rocío, me parece, es el hospital de referencia, ¿no? Esperamos además, y así queremos todos, que bueno, no tengan ni siquiera que utilizarlo, ¿no? Y la tercera parte, hombre, lo que sí nos gustaría, y sin ánimo de crítica, es que ante una situación de este tipo, sí entendemos que la responsabilidad de todas las administraciones, antes de bueno, pues manifestar una queja en los medios de comunicación, manifestar un descontento en los medios de comunicación, o generar una noticia en los medios de comunicación no contrastada, en este caso por parte de la Junta de Andalucía, lo que sí pedimos, y más porque afecta importante al estado de ánimo de la población en determinados asuntos, es que, por favor, se informen bien antes de mandar ningún tipo de noticia o de mensaje, como ocurrió ayer, ¿no? Por parte de la Junta de Andalucía, que ya daba por hecho
que se estaban haciendo unas inspecciones, que al final lo que era un correo electrónico que se había enviado para solicitar una visita, y daba por hecho de que se estaba planteando un dispositivo en relación al virus, sin contar con la Junta de Andalucía y en un hospital además que no es de referencia. Creemos, de verdad, sin ánimo de polemizar, que bueno, ha podido ser un error, esperemos de verdad que no se vuelva a repetir, porque bueno, pues genera una alarma innecesaria cuando todo el mundo tiene claro que quien tiene las competencias en esta comunidad autónoma para organización de los recursos sanitarios, evidentemente pues tendrá que hablarlo con el Gobierno de España, o quien tenga que hablarlo en su momento es la Junta de Andalucía. Por tanto, quien tiene las competencias es la Junta de Andalucía. Y lo que sí pedimos, precisamente para no generar esa alarma, es que antes de manifestar ninguna opinión al respecto, se cercioren bien de cuál es realmente el motivo de los procedimientos o de las cosas que se hagan, ¿no? Y sí le digo que en las conversaciones que tuvo la alcaldesa, que ha estado continuamente en contacto, también es cierto que fue a motu propio de la propia alcaldesa cuando se ha llegado a un hospital del Servicio Andaluz de Salud. Realmente todo esto fue vía la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que no tuvimos ningún contacto tampoco, ni hubo ninguna llamada al respecto para informar, que pedimos también que se tenga informado en relación a estos asuntos, que esperemos de verdad que no vuelva a ocurrir esto, ¿no? Porque realmente ha sido una noticia no contrastada. Sí, lo que nos dijo es que los procedimientos que se estaban haciendo no tenían nada que ver con el tema del virus, sino que venía porque en la base rota pues iban a venir una serie de personas, destructores, creo que eran de unos barcos destructores que se llaman, y que bueno, estaban un poco en lo que era la inspección. Entendemos que ha sido un error en el planteamiento, un error a lo mejor de dar una información, manifestar públicamente una situación que ha generado una alerta, y lo único que pedimos es responsabilidad también institucional, no por nada, sino porque hay determinados asuntos que tienen que quedar fuera de esto. Lo que sí es verdad, y ya termino, es que lo importante ayer, curiosamente, no debería haber sido esto, que fue una falsa alarma. Lo importante ayer, pues, hombre, era que en el caso de la persona afectada, muy lejos de aquí, en Madrid, pues había evolucionado positivamente y había un primer test que había dado negativo, y por lo tanto agradecer y bueno, no felicitar fundamentalmente a los técnicos, a los médicos y a las personas que lo están tratando, porque incluso en ese único caso que se ha dado, pues yo creo que los servicios sanitarios, en este caso la Comunidad de Madrid, con el Ministerio de Sanidad, pues han actuado bueno, en lo que es el tratamiento clínico, evidentemente de una forma positiva, siempre con las cautelas, ¿no? Yo creo que esa debería haber sido, a mi juicio, ¿no? Pues ya como ciudadano, la verdadera noticia en relación a esto, y lo otro, bueno, vamos a dejarlo en que fue un error, quizás fruto a lo mejor un poco del nerviosismo que genera esto, pero también hay que pedirle a los dirigentes de todos, del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía, una cierta responsabilidad y una altura de miras en asuntos de este tipo. En esas conversaciones que han tenido, ya no en Jerez, olvidémonos del Hospital de Jerez, ¿vale? Como secretario general de la provincia le pregunto, ¿cuándo creen que el Gobierno central va a informar a la población sobre el uso de las bases de rota, de la base de rota en concreto que se ha autorizado? ¿Cuándo va a tener información el personal de la base? ¿Cuándo va a tener información el Ayuntamiento de Rota? ¿Cuándo va a tener información la población de los municipios que viven cerca? ¿Cuándo se va a...? Eso, usted me lo pregunta a mí, pero permíteme que... Como de que tienen interlocución directa. No, sí, pero le digo que esa información que usted me pregunta a mí, permítame que le diga que no es un tema político ni que yo le pueda contestar como secretario general del partido. En todo caso, le pido que esa misma pregunta, si usted lo considera oportuno, pues se lo haga a la delegación del gobierno o al gobierno, que es quien está, de cierta manera, monitorizando todo el proceso. Si tuviera información se la diría, pero es que no me compete a mí. ¿Alguna cosa más? Sí me gustaría aclarar simplemente una cosa en relación a una información que ha salido de la pérdida de subvenciones del transporte. Decirles que precisamente, sí, lo digo para que lo tengamos claro, precisamente hasta ahora
esas subvenciones no se han podido recibir por parte del Ayuntamiento de Jerez por la situación de impago por la Seguridad Social y Hacienda, que como ustedes saben es una situación que viene de largo en el Ayuntamiento con multitud de incumplimientos por parte de gobiernos anteriores, ¿no? Lo que sí le digo es que en lo que es este año, el año 2014, y gracias al trabajo que se ha realizado por parte fundamentalmente de la alcaldesa, del equipo de gobierno y del área de economía, para llegar a un acuerdo con el Ministerio de Seguridad Social y Hacienda, esa subvención del año 2014 se ha solicitado y esas subvenciones normalmente se conceden a final de año y por lo tanto en el Ayuntamiento de Jerez estamos esperando a la resolución de esa subvención del transporte que, como ustedes saben, durante muchos años se ha perdido por culpa de la situación de no estar al día en la Seguridad Social y Hacienda. Es uno de los efectos positivos, conjuntamente con la posibilidad de llegada del dinero del Plan Urban, con la solicitud y llegada de subvenciones y en este caso también poder solicitar y poder recibir las subvenciones que hasta ahora no se podían recibir precisamente por no estar al día en Seguridad Social y Hacienda. Muy bien, muchas gracias.